Perfecto. Pues bienvenidos a todos a su taller virtual financiero del día de hoy que va a estar muy interesante y a todos nos llama la atención. El día de hoy vamos a empezar con la misión. Me muevo aquí. Perfecto. Aquí está. Ah, Les voy a pedir por favor que se pongan en... Ok, la misión de la asociación. Somos una organización sin fines de lucro 501 con la misión de educar, motivar, empoderar y desarrollar las habilidades de liderazgo y negocios de los emprendedores y microempresarios de habla hispana de los Estados Unidos, logrando de esta forma su integración en el desarrollo económico de sus ciudades, condado y estado respectivamente. Los valores es la armonía, el balance, la responsabilidad, integridad y respeto. Las primeras letras de los valores forman la palabra abrir, para la cual el trasfondo es tener abierto el corazón, para recibir nueva información, nuevos contextos, nuevos contactos y a hacer sus negocios, a que salgan de su zona de comodidad, que tengan la apertura de que cuando las cosas no salen como quieren que salgan, las vuelvan a intentar, ¿no? Ok. Nuestra mesa directiva está conformada por Mónica Robles, la mayoría la conoce. Ella es la fundadora presidenta, Brenda Walters, que es secretaria, Ana Branfield, que es tesorera. Después también en nuestra mesa directiva está Jonathan Escobar, que es del condado de San Bernardino. También tenemos a Sayuri Katsurayama, del condado de Riverside, Vilma Brager, del condado de Riverside también, y su equipo de finanzas aquí con ustedes, su servidor Daniel Gauman y Jessica Montes, que va a ser la presentadora del día de hoy, que ella es de San Bernardino. Muchos de nuestros aliados son el Consulado de México, AMPAC, Cielo Funds, Latino Community Foundation, Chase, Cal Savers, Cal SBA, US Bank, entre muchos otros. También tenemos alianzas con Cameo, Silver Lining, Score, SBDC, Inland Empire, Business Development Center, IECF, entre otras muchas, y tenemos presencia en ciudades como Corona, Apple Valley, Ontario, Rancho Cucamonga, Anaheim, Indio, la ciudad de Bellflower y Santa Ana, de nuevo, entre muchas otras ciudades y muchas más por venir. Hemos dado los programas de emprendedores en la Cámara de Comercio de Anaheim, Shaffrey College, Entrepreneurs Resource Center en San Bernardino, en la Cámara de Comercio de Corona, ah, en Chama University, ya lo dije, y otras. Hoy, el motivo por el cual estamos aquí es para presentarles un poquito de lo que es para hablarles de lo que es Scale. Scale, por sus siglas en inglés, es éxito, acceso a capital, liderazgo para emprendedores. La red de Scale fue creada por la Oficina de Abogacía para los Pequeños Negocios de California, CalOSVA, para proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para que los dueños de pequeños negocios con desventajas económicas tengan acceso a oportunidades de financiamiento que los ayuden a alcanzar el éxito. Ahora, un poquito más de Scale. Lo que trata de hacer Scale es eliminar las barreras de entrada al simplificar el acceso a los conocimientos y herramientas necesarias para tener acceso a capital. Esto incluye divulgar información sobre oportunidades de financiamiento, ya sean grants, vamos a dejar pasar a la gente, ya sean grants, que son subsidios, ya sean préstamos y entre otras cosas de financiamiento, otras herramientas de financiamiento. También incluye instrucción individualizada para ayudar a los dueños de negocios a navegar el proceso de préstamos. Eso podría ser con nosotros, tanto con Jessica conmigo. Instrucción y capacitación individualizada acerca de temas financieros, legales y contaduría. También acceso al capital para clientes listos para recibir un préstamo. También nosotros los podemos conectar con muchos de nuestros asociados que tenemos para que ustedes puedan darle seguimiento y así conseguir un préstamo. ¿Ok? La asesoría empresarial personalizada para acceso a capital pasa por varias etapas y lo que incluye es navegar el proceso de los préstamos, mejorar tus habilidades financieras a través de educación, ya sea financieros, de proyecciones o alguna otra cosa que se requiera para que realmente tengan un buen entendimiento de lo que está sucediendo. Con esto también podemos apoyar a crear un plan de negocios persuasivo
para así llegar a final de cuentas a asegurar financiamiento y entre muchas otras cosas más que que podemos apoyarlos con. Los pequeños negocios que reciben un pequeño préstamo empresarial u otras formas de financiamiento tienen 54% más de posibilidades de calificar para futuros préstamos empresariales. También tienen 54% más probabilidad de sobrevivir y en promedio aumentan sus ventas un 41%. Dentro de Scale, muchos de los servicios, tanto legales, contables y financieros que ofrecemos, dentro de los legales están estos que es el registro empresarial, documentos de gobernanza corporativa, registros, licencias, declaraciones y certificaciones, entre los otros. También tenemos servicios de contabilidad que apoyamos y podemos conectarlos con gente especializada para que los apoyen a crear esto y nosotros les podemos ayudar para que las entiendan. Entonces es preparar para auditoría, estados financieros, documentación comercial, digitalización de documentos financieros, prácticas de contabilidad, manutención de documentos y programas de contabilidad. Al igual que tenemos servicios de asesoría financiera que establece relaciones bancarias, otros servicios financieros, solicitudes a programas gubernamentales para pequeñas empresas, incluyendo preparación de análisis financiero, identificar oportunidades de crédito, capital, subvenciones u otros tipos de financiamiento, gestión financiera, presentaciones a inversiones potenciales, modelos financieros y planes de negocio. Y bueno, llegamos a la parte de la invitada especial. Los que no la conocen y las que ya la conocen saben lo bueno que ella es. Ella es Jessica Montes, fundadora de Monarca Financial Services. Jessica Montes, fundadora de Monarca Financial Services, es licenciada en contabilidad y cuenta con más de 20 años de experiencia, enfocando su trayectoria profesional en optimizar las operaciones financieras de pequeñas y medianas empresas. Ha brindado asesoría especializada en análisis financiero y planificación estratégica, ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos mediante un enfoque integral, preciso y orientado a resultados. Comprometida con la excelencia y el aprendizaje continuo, se mantiene actualizada con las últimas tendencias y normativas del sector contable y fiscal, con el fin de ofrecer un servicio de alta calidad alineado con las mejores prácticas. Y bueno, ya pasando al tema, el tema de hoy son sociedades y de responsabilidad limitada. Aquí te voy a pasar el micrófono, mi Jessy, y te dejo que... Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Y Muy bien, voy a sí, compartir mi pantalla. Muchas gracias por la presentación, Daniel. Como ya lo indicaste, soy licenciada en contabilidad, egresada de la Universidad Don Bosco en la ciudad de Uruapan, Michoacán, ya hace unos añitos. Soy profesional de impuestos, hago lo que son impuestos individuales e impuestos corporativos. Nótese que dije profesional de impuestos, no preparadora de impuestos. Normalmente los preparadores hacen nada más entrada de datos. Los que somos profesionales de impuestos tratamos de brindar un consejo o ayudar a nuestros clientes a tener ahorros o maximizar sus reembolsos. ¿Ok? También soy agente de seguros de vida y cuenta de retiros, fundadora de Monarca Financial Services, donde ofrecemos servicios de contabilidad, nómina, impuestos, seguros de vida y cuentas de retiro. Soy instructora de educación financiera con la Asociación de Emprendedores y consultora de negocios. Y vamos a empezar. Nuestro tema de hoy es un tema bien interesante. Y voy a decir que es bien interesante porque día a día cientos de personas entran en este tipo de estructuras legales y muchas veces ni siquiera lo saben. Vamos a hablar de lo que son las sociedades, que aquí en Estados Unidos se les llaman partnership, y las sociedades de responsabilidad limitada, que aquí en inglés son las LLC. Y yo pienso que muchos de ustedes ya habrán escuchado de ellas. Entonces, día a día, cientos de personas entran en estas estructuras legales y muchas veces no se dan cuenta. Otros tantos van de la mano de un asesor y saben lo que implica formar un partnership o formar una LLC. Siempre obviamente es mucho mejor ir de la mano de un asesor, ¿verdad? Que nos diga las implicaciones de entrar en uno de estos tipos de estructuras legales. Y vamos a empezar con la sociedad, que es un partnership.
Una sociedad es una estructura de negocios compartida, donde más de dos individuos o más se unen para formar un negocio. Las ganancias y las responsabilidades inherentes al negocio también se comparten. Los socios establecen un acuerdo sobre cómo repartirán las ganancias y pérdidas. Generalmente es en función de su porcentaje de inversión. Y aquí les voy a dar un ejemplo súper práctico un ejemplo típico de lo que pasa día a día. Tenemos, por ejemplo, a Juanita y Rosita, ¿no? Juanita y Rosita son vecinas. Y resulta que hablando entre ellas se dan cuenta que las dos, por ejemplo, saben cocinar pupusas, ¿verdad? Entonces, entre ellas nace la idea de que, oye, ¿por qué no ponemos un negocio de pupusas? Nos ponemos a vender pupusas, porque pues yo sola no puedo. Y entre ellas llegan a un acuerdo y una dice, ok, ¿sabes qué? Pues yo tengo el comal y yo tengo la plancha que se ocupa, ¿verdad? Y Juanita dice, no, pues entonces yo puedo poner los ingredientes que ocupamos para la primera venta. Y después llegan a un acuerdo y dicen, "No, de lo que vendamos, pues nos vamos a repartir el 50%, ¿verdad? Entonces prácticamente se estrechan la mano y ellos acaban de formar una sociedad. Tal vez no se dieron cuenta, como muchas personas, pero ellos acaban de formar una sociedad, acaban de formar un partnership. Ya hubo una unión de dos o más personas que están buscando hacer un negocio, ¿verdad? Donde ya hay contribución de capital. Una va a aportar el comal y otra va a aportar los ingredientes y ya se habló de un acuerdo de cómo se van a repartir las utilidades. Puede ser 50 y 50, como en el caso de Juanita y Rosita, puede ser 60 y 40, dependiendo. Cada sociedad va a establecer cómo va a ser los porcentajes en que se van a repartir las utilidades y también las pérdidas. No necesariamente tienen que repartirse en el mismo porcentaje las utilidades y las pérdidas. Puede ser diferente. Es una de las, digamos, de las características principales de estos partnerships y de las LLCs. ¿Cuáles son las características muy comunes de estas partnerships? En este caso, cuando es un partnership que solamente se estrecharon la mano, los socios tienen una responsabilidad ilimitada. ¿Por qué? Porque no hubo un registro de este partnership en la Secretaría del Estado. Es decir, solamente fue un acuerdo entre dos partes. Muchas veces ni siquiera tienen un contrato, solamente es hablado. No se recomienda, pero es lo que muchas personas hacen, ¿verdad? Como no está registrado en la Secretaría del Estado, no hay una protección legal para este partnership. Tampoco hay la obligación de pagar los $800 anuales como mínimo tax o mínimo impuesto que pagan normalmente las LLCs. Estos partnerships no pagan esos $800, ¿ok? Entonces, por lo mismo, porque no hay una protección, no hay un registro, pues la responsabilidad es ilimitada. Si algo pasa dentro del partnership, si, por ejemplo, Juanita y Rosita empiezan a vender estas pupusas y un cliente se enferma y demanda a este negocio, pues ellas dos van a ser responsables de manera personal para responder por esta demanda. La formación de esta sociedad es muy sencilla y económica. Como dije, no hay esos $800, no tienen que pagar esos $800. No requiere documentos formales para comenzar. Ante la Secretaría del Estado no hay un registro. No obstante, y esto es súper importante, se recomienda tener un acuerdo operacional. Aquí le llamamos el Operating Agreement. Este es indispensable, aunque no está registrado este partnership en la Secretaría del Estado. Es indispensable que tengan un acuerdo de sociedad o un acuerdo operacional. ¿Por qué? Porque es necesario definir las responsabilidades, las aportaciones y las distribuciones que van a hacer dentro de esta sociedad. ¿Qué pasa si en un futuro Juanita y Rosita, ya con el tiempo, por ejemplo, Juanita dice, ¿sabes qué? Pues yo siento que yo estoy trabajando más, tú a veces ni siquiera vienes a vender conmigo.
Entonces yo quiero ganar en lugar del 50% que habíamos dicho, pues yo quiero que las ganancias sean el 60 o el 70% me toquen a mí. Bueno, si no está por escrito, entonces van a empezar los problemas, ¿ok? Estando por escrito, habiendo un acuerdo operacional donde se definen claramente cuáles son las responsabilidades y las actividades que va a hacer cada uno de los socios dentro de esta sociedad, eso les va a evitar problemas futuros, porque hay un acuerdo, hay reglas de cómo se va a dirigir este partnership. Entonces, aunque no haya un registro en la Secretaría del Estado, siempre les recomiendo que haya un operating agreement. Estos acuerdos operacionales, yo les recomiendo que se hagan ante un abogado. ¿Por qué? Nosotros los preparadores, y yo sé, muchos lo saben, que los preparadores hacen a veces, registramos compañía, registramos LLC, registramos... ayudamos a nuestros clientes, pero los formatos que nosotros usamos son formatos genéricos. Entonces, a veces no le quedan a todas las compañías porque cada compañía tiene necesidades y funciones diferentes. Entonces, siempre para tener una mayor claridad dentro de las responsabilidades que está adquiriendo cada socio, siempre es mucho mejor buscar un aviso o un consejo legal. ¿Ok? Los impuestos de un partnership se reportan en un formulario que se llama formulario 1065. Voy a hablar a nivel federal porque a nivel estatal, obviamente en cada estado puedes ver formularios que sean diferentes, se llamen diferentes. Aquí en California es el formulario 565 para presentar o reportar tanto los ingresos como los gastos de este partnership, pero cada estado va a ser diferente. Pero que no va a cambiar es el formulario federal, que es el formulario 1065. Este partnership no paga impuestos a nivel del partnership. So, es importante aclarar esto. Es una entidad de paso, ¿ok? Las ganancias y las pérdidas que se obtengan en este partnership van a pasar a los socios, así sean 2 o 3, van a pasar a los socios a través de un formulario que se llama K1. En ese K1 se va a detallar los ingresos o las pérdidas, el capital aportado de cada socio. ¿Ok? Esa K1 es la que los socios van a reportar en sus taxes en su formulario 1040. ¿Ok? Entonces, repito, un partnership no paga impuestos a nivel de entidad. ¿Ok? Es una entidad de paso y las ganancias y la pérdida se dividen para los socios a través de un formulario K1 y los socios reportan este formulario en su 1040, ¿ok? No existen requisitos estrictos sobre la gestión de la sociedad. Como les comentaba en un principio, no hay que registrarlo en la Secretaría del Estado, simplemente es un apretón de manos, pero siempre es muy recomendable tener el acuerdo operacional, aunque no sea una regla, ¿ok? Los socios se pueden dividir las responsabilidades y la autoridad en la toma de decisiones. Estas responsabilidades van a venir documentadas en el acuerdo operacional. Por eso es tan importante que cada partnership tenga este acuerdo operacional, porque es el único documento donde va a quedar plasmado cuáles son los derechos y obligaciones de cada socio. Si no hay tal documento, en el caso de un pleito entre los mismos socios, va a haber problemas, porque no hay nada por escrito. ¿Ok? La sociedad o este partnership puede disolverse si un socio se retira. Pues claro, ¿verdad? Si uno se va, pues ya no hay tal sociedad, ya solamente queda una persona. Entonces en ese momento se disuelve. Ahora es importante en los estados comunitarios de Estados Unidos, y aquí les puse cuáles son, ay Dios, entre ellos está California, Arizona. Nosotros estamos en California, yo estoy en California, por eso voy a hacer más hincapié en lo que es California, pero ahí tienen toda la lista. Cuando los cónyuges, es decir, una pareja casada, trabajan juntos en este negocio sin haber establecido formalmente una estructura
empresarial, es decir, los dos, igual como les expliqué el caso de Juanita y Rosita, en lugar de que sea Juanita y Rosita, es Juanita y su esposo, ¿verdad? Juanita y su esposo dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer el negocio de pupusas tú y yo. Tú me ayudas a limpiar, a cocinar y yo aquí atiendo a los clientes, yo sirvo. Eso es hacer un negocio entre una pareja casada. Entonces, esta pareja casada puede calificar para hacer una joint venture para propósitos fiscales. Más adelante voy a detallar más cuáles son las ventajas del joint venture o pareja casada, ¿ok? Hasta aquí hay alguna duda, Daniel, porque no veo Sí, no. los comentarios. Hasta ahorita no hay dudas, pero sí les quiero recordar a todos que por favor pongan su nombre, empresa, emprendimiento y dónde los pueden contactar en el chat, por favor, para que todos se conozcan. Gracias, Jessy. Y cualquier Dime. aviso de pregunta. Sí, cualquier pregunta que tengan durante el proceso, por favor pónganla en el chat o levanten la mano. A mí me gusta contestar conforme vayamos haciendo este seminario o este webinar para que las dudas queden aclaradas, ¿ok? De hecho, Jessy acaba de entrar una pregunta de Eli. Ah, Dice, y cuando existe una cuenta bancaria de negocios y cuando al final del año se hacen los impuestos, mencionas que se reparte el dinero, es decir, las ganancias en una K1. Mi duda es, ese dinero como socia que soy de la empresa, lo puedo uno retirar de la cuenta de negocios y pasarlo a nuestra cuenta personal? sí, claro. Precisamente para eso es la K1. En la K1 te va a indicar cuánto ganaste y si, por ejemplo, tú ganaste $5,000 en el año, esa cantidad tienes todo el derecho de retirarla o puedes retirarla y reinvertirla en el negocio. Pero sí, esa es la idea, que ese dinero salga de la cuenta del negocio y se te pague a ti lo que tú ya ganaste. ¿Ok? Ok, seguimos. Este es el formulario 1065 para que se den una idea cómo es. En este formulario de 65 viene en secciones. La primera sección es la parte de ingresos. Aquí se reportan los ingresos de la sociedad. ¿Ok? Aquí se reportan las deducciones y aquí cualquier pago que se haya hecho. Al final nos va a dar un ingreso ordinario que va en la línea 23. Ahí es donde nos va a indicar si tenemos una pérdida o una ganancia en nuestro partnership. Esto va a fluir a las K1. Esos son los formularios K1. Este es el que se le entrega a cada socio que participó en este partnership. Si son 2, 3, 4, 5, se entrega uno por cada uno, ¿ok? Si se fijan, vienen todos los datos del partnership y después los datos del partner o del socio, ¿ok? Aquí se le llama partner en inglés. En México, pues diríamos socios, ¿ok? Aquí vamos a poner cualquier porcentaje. Aquí es donde es importante porque esta información viene del acuerdo operacional. Aquí nosotros tenemos que indicar qué porcentaje de capital aportó cada socio, qué porcentaje de pérdidas le corresponde a cada socio, qué porcentaje de utilidades le corresponde a cada socio. Y pueden ser diferentes. Esa es una de las bellezas de los partnerships. Puede haber socios que aporten bastante dinero, a lo mejor aporten un 70% del capital para iniciar un negocio, pero digan, pues yo no quiero trabajar tanto, yo voy a ir de vez en cuando, yo nomás voy a hacerte publicidad aquí o allá, pero como aporté bastante capital, pues yo quiero que mis pérdidas nada más representen un 20% y que mis ganancias yo quiero ganar el 50 o el 40%. Como si se fijan, son diferentes porcentajes. Y esto es totalmente cierto en un partnership, pero todo esto tiene que estar documentado en un acuerdo operacional. ¿Ok? Aquí nos va a indicar el capital con que aportó este partner, lo que ganó o perdió durante el año y toda la información que está en la parte 3 es la parte que se utiliza para llenar los taxes o los impuestos de las personas en su 1040. Entonces, ese preparador de impuestos va a agarrar esta información para someterla en la 1040 de los clientes. ¿Ok? Y, Hablemos de las... Sí, perdón, hay una pregunta. a ver. ¿Qué pasaría si se hace una sociedad entre dos socios? Establecen el negocio, eligen el nombre, pero un socio decide terminar la sociedad, hacen el término del contrato y de la sociedad.
La persona sigue sola con el negocio, pero años después comete suicidio. La esposa continúa con el negocio, pero los socios anteriores deciden demandar por el nombre del lugar. ¿Qué podría hacer la persona que quedó heredada del esposo que murió? Por eso es importante los acuerdos operacionales, ¿ok? En los acuerdos operacionales, como les dije en un principio, es donde se van a mostrar las regulaciones, las reglas de cómo se va a regir este partnership. Ahí se tiene que establecer si la muerte de un socio va a disolver la sociedad. Entonces, a la muerte del partner que falleció, se disuelve automáticamente la sociedad ahí. Si esta persona que queda quiere iniciar un nuevo negocio, entonces va a iniciar como solo, pero ya no tiene nada que ver con el partnership. Todos esos acuerdos tienen que venir en el partnership y por eso les repito que son tan importantes. Porque si no se tiene eso, y siguen operando, ya se fue ese partner, ese socio ya falleció y luego entró otro y no hubo nada, no hubo nada por escrito de qué responsabilidades tiene el nuevo socio, entonces al final todo esto termina siendo un chilaquil, ¿ok? Y vienen los problemas. Entonces es súper importante que hagan estos acuerdos operacionales, ¿ok? Y otra pregunta. eh, Ujú. es de la primera pregunta que se hizo. Dice, ok, excelente, muchas gracias. ¿Y ese retiro lo tengo que retirar justo en ese mes cuando se hizo los impuestos? ¿O si decido dejarlo por unos 6 meses y lo llegara a ocupar después, lo puedo retirar tal cual la cantidad que dice en el K1, aunque sea meses después, o hay alguna regla? Normalmente, no hay reglas. Normalmente se retira después, obviamente, se termina el año y se determina si este partnership tuvo una utilidad o una pérdida y cuánto le corresponde a ese socio, ¿verdad? Al momento que te entregan tu K1, donde dice, sabes que ganaste $5,000, el partnership te va a preguntar, ¿quieres que te haga tu cheque por los 5,000? ¿O quieres dejarlos en el negocio para reinvertir? Entonces tú vas a tomar la decisión. Puedes decirle, ¿sabes qué? No lo quiero tomar ahorita, lo tomo en 2, 3 meses. Entonces, eso prácticamente tú lo puedes tomar cuando esté, prácticamente cuando esté disponible, porque hay que aclarar. Puede ser que el partnership tenga una utilidad, pero puede ser que no tenga dinero en el banco, ¿ok? Entonces, esa es una parte de las limitaciones que puede haber en cualquier negocio, que a veces inviertes en activos, inviertes en inventarios y a veces no tienes el dinero suficiente. Entonces, aunque tu K1 refleje que tienes una utilidad, si no hay dinero en el banco para pagarte, no te van a poder pagar. Sin embargo, tú tienes que reportar esa K1 y cuando haya dinero disponible, entonces tú dirías, ¿sabes qué? Ok, si hay dinero disponible, me gustaría retirar mi dinero. ¿Ok? Gracias, Jessy. De nada. Entonces vamos a hablar de las parejas casadas. Este es un beneficio en los estados comunitarios. Solo aplica para parejas casadas, ¿ok? No en California, no en unión libre. Hay otros estados como Texas que sí reconocen el concubinato, cuando dos personas están unidas por un determinado tiempo, lo reconocen como matrimonio. Pero para California necesitas estar casado para poder tomar este beneficio a nivel federal, porque el beneficio es a nivel federal, ¿ok? ¿Qué pasa cuando dos parejas inician un negocio juntos? En lugar de que se trate como un partnership, podemos tomar la elección para que se nos trate como una joint venture, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de presentar un formulario 1065, vamos a presentar dos Schedule C en nuestros taxes 1040, en nuestros taxes personales, ¿ok? Entonces, esto elimina la necesidad de presentar ese formulario y reduce los costos y la carga administrativa. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vas con un preparador que te va a hacer una 1065, te va a cobrar por esa 1065 y normalmente una 1065 te va a costar arriba de $800. ¿Ok? Ahora, si haces, si haces los impuestos de este negocio que hiciste con tu pareja en tus taxes 1040, pues normalmente va a ser más barato, ¿verdad? Entonces te va a ayudar a ahorrar en ese sentido.
Hay requisitos que se deben de cumplir para calificar para hacer una joint venture o una pareja casada. El negocio debe de estar en un estado comunitario. Los que mencionamos al principio son 9, creo. Los que mencionamos al principio nada más. Si no está en un estado comunitario, no funciona el joint venture y tiene que ser un partnership. Ambos cónyuges deben participar activamente del negocio, ¿ok? No aplica si nada más uno trabaja y el otro nada más quiere participar porque sí. No, tienen los dos que realmente estar participando en el negocio y llenar impuestos juntos. Si por algún motivo quieren llenar negocios casados llenando separados, no pueden aplicar el joint venture, ¿ok? Entonces, este es un beneficio que solo existe, repito, en los estados comunitarios, que les va a ayudar a reducir costos y la carga administrativa de este negocio, ¿ok? Ok, regresamos otra vez a las ventajas. Se evita la presentación del formulario de 65, lo cual disminuye los costos, ¿ok? Esta segunda parte es muy importante. Cada cónyuge, cada esposo recibe sus créditos y sus aportaciones para el Seguro Social y Medicare. ¿Qué pasa? Muchos clientes que a veces se acercan a mí tienen años operando un negocio, su esposa y él, y todo el negocio siempre se reporta a nombre del esposo, ¿verdad? Nunca se incluye al esposo aunque la esposa trabaje o viceversa, nunca se incluye al esposo aunque el esposo trabaje en ese negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que el pago de los impuestos se va solamente a quien reporta, obviamente, el negocio. Entonces, en este caso, si esta pareja se acoge toma la elección para hacer un joint venture, o ya sea que lo quiera hacer como un partnership, entonces esas ganancias se van a dividir entre los dos. Supongamos que tuvieron igual $10,000 de ganancias en ese negocio. 5,000 los reportaría la esposa y 5,000 el esposo. Entonces van a pagar impuestos sobre eso y cada uno va a tener aportaciones a su seguro social y Medicare, lo cual es pues muy, muy, muy importante para cuando estas personas se vayan a retirar, ¿verdad? Los dos van a tener contribuciones hechas a su seguro social y Medicare. Entonces es importante que sepan eso. Simplificación fiscal. Les comentaba que cada uno de los esposos reporta sus ingresos y sus gastos en el Schedule C. Por ejemplo, supongamos que hay un negocio que formó una pareja y la mitad se van a dividir la mitad. Normalmente cuando son esposos, ellos deciden que sea mitad y mitad. Entonces quiere decir que la mitad de los ingresos, la mitad de los gastos y la mitad de utilidad lo va a reportar un esposo y la otra mitad lo va a reportar la esposa. Entonces, así es como funciona. Esta elección se hace al momento que se presenten los impuestos con su preparador. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí, Daniel? Perfecto. No. Vamos a entrar a las LLC o las sociedades de responsabilidad limitada. Una compañía de responsabilidad limitada, al igual que un partnership, es una entidad de pasos. Tampoco va a pagar a nivel compañía. ¿Ok? Prácticamente lo mismo que un partnership. La utilidad o las pérdidas fluyen en este caso se le llaman miembros. Cuando ya es una LLC, se le llaman miembros. Entonces, estos ingresos, gastos, esa utilidad o pérdida fluye a través de la K1 a los miembros de esta LLC y cada uno de ellos presenta ese K1 en su 1040, ¿ok? Está diseñada para proveer beneficios de las corporaciones. Tiene mucha flexibilidad fiscal, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de esto más adelante. Para empezar, tenemos dos tipos de LLC. Cuando tenemos un solo miembro, es decir, soy yo nada más y yo quiero abrir mi LLC, entonces se le llama Single Member LLC. Es solamente una persona.
o cuando tenemos más de uno, que son múltiples miembros. En este caso se le llama multi-member LLC, ¿ok? Y en este caso, cuando ya es una multi-member LLC, funciona igual que un partnership, igualito, ¿ok? Si es una single member, es un poquito diferente. Características. La protección de responsabilidad de los miembros es limitada. ¿Por qué? Porque aquí las LLCs tienen que registrarse en su estado. Cada estado tiene su entidad donde tienen ustedes que registrar esa LLC. Aquí en California está en la Secretaría del Estado, se registra esa LLC. Al momento en que ustedes hacen el registro, entonces se crea una protección legal para esta LLC, ¿ok? Hay mucha flexibilidad, porque si creas una como único miembro, te puedes quedar así. Pero ¿qué tal si después decides incluir a un miembro extra? Entonces ya eres una multimember, ¿verdad? Pero ¿qué tal si en el futuro, en un año, dices, bueno, pues ya estoy ganando suficiente y ahora quiero ser una corporación, ahora quiero ser una S Corp? Entonces puedes tomar la elección. Ahora quiero ser una C Corporation, entonces puedes tomar la elección. A eso se refiere con la flexibilidad fiscal, ¿ok? Que puedes pasar de una LLC de un solo miembro a una de dos o más, o puedes pasar a una corporación S o una corporación C. Ah, una LLC te brinda este tipo de flexibilidad. Tiene requisitos, pero no son tan formales como las de las corporaciones, ¿verdad? Igual tiene requisitos, hay que hacer reuniones administrativas, hay que documentar decisiones importantes dentro de la LLC, pero no están tan reguladas como una corporación. Entonces, eso te da un poquito de ahorro en cuestiones administrativas. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de las características. Una LLC puede tener uno o más miembros sin restricciones de nacionalidad o tipo de entidad. Tú puedes tener los miembros que tú quieras en una LLC y pueden ser entidades, no nada más individuos, ¿ok? Si tú vas a empezar tu LLC y al ratito tu producto se está volviendo muy popular y llega otra LLC y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en tu negocio, tú puedes tener un miembro que sea una entidad, no necesariamente tiene que ser un individuo. Distribución de ganancias flexibles, no necesita dividir las ganancias de manera proporcional. Es lo que les indicaba. Esto sucede y es cierto igual en el partnership. Se pueden indicar porcentajes diferentes para las aportaciones de capital, para pérdidas y para ganancias. No tienen que ser los mismos porcentajes. Hay mucha flexibilidad, ¿ok? Hay una separación legal, es decir, la LLC es distinta del dueño, ¿ok? Y eso hace que se protejan los bienes personales del dueño. Pero hay que respetar la entidad para que esto sea cierto. Es decir, para que tú tengas esa protección legal, tienes que cumplir una serie de requisitos que los voy a mencionar más adelante. Pero es súper, súper importante que no nada más crean que porque formaron una LLC ya tienen la protección legal y no va a pasar nada. Más adelante los voy a mencionar. Algunos casos de que no es así. Hay veces que formamos la LLC, nos olvidamos, al ratito tenemos una demanda y resulta que nos damos cuenta que no cumplimos con las normas, los reglamentos para operar como una LLC y que nos están considerando que esa entidad no estaba separada por cómo la tratamos. ¿Ok? Durabilidad. Puede continuar operando incluso si un miembro fallece o se retira. Todo va a depender del acuerdo operacional. Igual que en una partnership, en una LLC debe de haber un acuerdo operacional, aunque sea de un solo miembro, ¿ok? Aunque sea de un solo miembro, debe de haber un acuerdo operativo que nos indique cómo se va a regir la LLC en caso de que ese miembro fallezca. Ahora, si es más de uno, con mayor razón, porque no saben la cantidad de pleitos que pasan cuando se unen dos o más personas a realizar un negocio
y al final no salen de acuerdo, ya sea porque sienten que no están ganando lo suficiente o sienten que están trabajando demasiado o sienten que aportaron más y que no es justo que participen del mismo porcentaje de pérdidas. Al principio lo acordaron todo así, pero conforme pasa el tiempo, la gente empieza a crear este tipo de desacuerdos en sus mentes y después llegan, están ya con el partnership, están hasta cierta manera ya no están de acuerdo, empiezan a exigir más y si no hay un acuerdo operativo va a haber problemas y va a haber problemas legales en caso de una LLC, ¿ok? Hasta aquí no hay dudas. Hay dos preguntas. A ver. Una, una es un poco específica, que también los quiero invitar. Tienen una asesoría personalizada. Cuando son muy específicas, por favor, les voy a mandar un correo con tanto Jessica como para mí, para que nos puedan contactar. Y la pregunta dice, si recibo ayuda del gobierno por incapacidad y hago un partnership, ¿me afecta para la ayuda gubernamental en California? Y bueno, después aclara que también la pregunta aplica para partnership, LLC o corporación. Pues lo que pasa es que las ayudas gubernamentales se basan en los ingresos o va a depender de los ingresos que tenga el partnership o la LLC. Ok. Prácticamente, como dijo Daniel, es una pregunta muy específica, pero en sí va a depender de cuánto estés ganando en este partnership. Si te está yendo muy bien y estás ganando muy bien, pues a lo mejor probablemente puede ser que tu ingreso sobrepase los límites para recibir ayudas. Entonces va a depender de cuánto estés haciendo de dinero en este negocio. Perfecto. La segunda pregunta, ¿hay alguna diferencia cuando eliges directo a adquirir una corporación S sin pasar por una LLC o en vez de primero LLC y después una corporación S? Las corporaciones S son una elección. Tú no puedes nacer siendo una S Corp. ¿Ok? So, tú primero tienes que ser una LLC y entonces tomas la elección. ¿Cómo se toma la elección? Tienes que llenar un formulario donde le indiques a la IRS que quieres que esa LLC que quieres que sea tratada como una corporación S, pero no puedes nacer siendo una corporación S. So, tienes que empezar desde la LLC. Diferente en una corporación C. En una corporación C sí puedes nacer siendo una corporación C. Si después quieres ser una corporación S, tienes que tomar la elección y convertirte en una corporación S. Entonces, para finalizar, no puedes nacer siendo una corporación S, tienes que ser una LLC y tomar la elección. ¿Ok? Gracias, Jessy. De nada. Las LLC no pagan impuestos corporativos si no tomas la elección para ser una corporación, pero pagas el Self-Employment Tax o el impuesto al trabajo por cuenta propia, ¿ok? Esto es lo que a veces las hace poco atractivas para algunas personas porque es el 15.3%, ¿verdad? De las ganancias del negocio. Entonces, pues dicen, bueno, estoy pagando igual que si no tuviera la LLC. Es exactamente eso. Cuando tenemos un partnership, una LLC, ya sea de un solo miembro o de más de un miembro, siempre vamos a pagar el Self-Employment Tax o el impuesto al trabajo por cuenta propia. Ese 15.3% en el webinar pasado les decía que corresponde a lo que es el Seguro Social y Medicare. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si ustedes después dicen, bueno, igual me convierto en una corporación y me evito el impuesto al trabajo, me evito el 15.3%? Bueno, no es tan cierto. ¿Por qué? Porque el dueño de una corporación que trabaja en la corporación tiene que estar en nómina, tiene que estar en payroll. Y adivinen cuánto es el impuesto del payroll, es 15.3%. ¿Ok? So, al final prácticamente es lo mismo, dependiendo de la entidad y de los ingresos que esté teniendo la entidad en un futuro, tal vez le va a convenir eh, convertirse o tomar la elección para hacer una S Corporation o una corporación S si ya tiene los suficientes ingresos, suficientes utilidades que le permitan tener un ahorro dentro de la corporación. Pero si son poca utilidad, realmente es lo mismo, ¿ok? No te vas a ahorrar nada haciendo una LLC, haciendo una corporación. Ese. Es una excelente opción para pequeños negocios que buscan protección y flexibilidad sin las complejidades de una corporación.
Repito, las corporaciones tienen más regulaciones y tienen más reglas que tener en cuenta al momento de que nosotros decidimos ser una corporación para no romper ese velo corporativo de la corporación. Entonces, está mucho más regulada que una LLC. No quiere decir que las LLCs no tengan ciertas regulaciones, también las tienen, ¿ok? Pero son menos. Una LLC de un único miembro reporta en el formulario 1040. ¿Por qué? Las LLC de un solo miembro son entidades ignoradas a nivel federal. A nivel federal no existe una LLC de un solo miembro, ¿ok? Eso solamente es a nivel estado. A nivel estado hay que presentar un formulario y presentar los ingresos y gastos de nuestra LLC. Pero a nivel federal se presentan en el Schedule C de la 1040, ¿ok? Es una entidad ignorada. Ahora, cuando hay más de un miembro, que es una multi-member LLC, se presentan en el formulario de 65 porque es como un partnership, ¿verdad? Ya hablamos del partnership. Se juntan dos o más personas, entonces se reporta en el formulario 1065. Este formulario que miramos atrás se utiliza para los dos, para los partnerships y para las LLC que son de más de un miembro, ¿ok? Y igual se les da el K1 para cada uno de los miembros para que sea reportado en su 1040. ¿Ok? Ahora, yo les decía, no solamente por el hecho de tener una LLC significa que ustedes ya no tienen una responsabilidad y que ya estamos protegidos, nada nos va a pasar si no nos demandan. No, muchas de las ocasiones lo que pasa con nuestros clientes es que no respetan su propia entidad, que es decir, utilizan la cuenta, no abren una cuenta de banco separada, siguen usando una cuenta de banco personal, o si tienen una cuenta de banco del negocio, de la LLC, la usan como su cuenta de cheques personal, compran la marqueta, pagan el gas de su carro de ahí, llevan a comerla a la familia de ahí, compran los Starbucks. Y son listas y listas que les puedo decir de lo que vemos en los estados de cuenta. Pues, ¿qué creen? Que si ustedes siguen haciendo eso y en un futuro tienen una demanda, lo primero que hace el abogado de la contraparte es hacer supina los récords contables de su LLC. Si este abogado es muy listo y pide esos récords y se da cuenta que ustedes tienen una cuenta del negocio, de la LLC, pero la usan como su cuenta personal, le va a decir al juez, ¿sabes qué? Esa entidad no es una entidad separada. Ese es un negocio del dueño nada más, pero no es una entidad separada. La usa para gastos personales y entonces se puede levantar el velo corporativo. ¿Ok? Se rompe el velo corporativo y adivinen qué, ya no tienen protección. ¿Ok? Esa es una de las cosas que más se pueden ver en la práctica, en la vida real. También no tener un operating agreement o un acuerdo operacional también es motivo de que les quiten el velo corporativo. Volvemos al ejemplo de este abogado. El abogado les va a pedir el acuerdo operacional. Si ustedes no lo tienen, le va a decir al juez, esta entidad no está operando como una entidad separada, ni siquiera tiene un acuerdo de operaciones, no hay ningún lado donde diga cómo se va a regular esta LLC. Entonces, yo quiero demandar al dueño de la LLC. La LLC no, porque la LLC no existe. Es un alter ego, se le llama. No existe, voy a demandar al dueño. Y ahí se rompe el velo corporativo. Entonces, muchos de los clientes lo que hacen es para ahorrarse dinero, van a LegalZoom o páginas en internet y registran sus LLCs. No van de la mano con un profesional o un asesor que les indique cuáles son las responsabilidades que tienen al momento de que forman una LLC. La mayoría de esos que hacen sus LLCs en línea no tienen un acuerdo operacional. Entonces están en un riesgo muy grande
de si son demandados, se les quite el velo corporativo. Aun si es de un solo miembro, tiene que tener un acuerdo operacional, ¿ok? Hay que redactar actas y resoluciones importantes, es decir, si somos dos miembros de la LLC y queremos comprar un activo grande que nos va a costar $80,000, hay que hacer una minuta, hay que hacer una reunión y dejarlo documentado. El día de hoy, 5 de septiembre, 4 de septiembre, a las 10 de la mañana, tuvimos una reunión mi socio y yo, los miembros de la LLC, y acordamos que vamos a comprar este activo y se tiene que describir el activo por cuánto. Todo eso tiene que quedar documentado. Si se va a pedir un préstamo, es una decisión importante, tiene que quedar documentado. Todos los acuerdos que se hagan entre los miembros o los partners tienen que quedar documentados. Así después no hay, como decimos en México, de que a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? Está por escrito y todos firmaron. Aquí les ponía los ejemplos: apertura de cuenta, préstamos o compra de activos. Las finanzas, lo que les decía, finanzas separadas. La LLC tiene que tener una cuenta exclusiva y no es una cuenta personal del dueño o de los miembros, si son más de uno, o de los partners. No es una cuenta personal. Se tiene que usar solamente para los gastos operativos del negocio, todo lo que tenga que ver con el negocio, ¿ok? Eviten transferencias personales sin justificación. Cuando tenemos una multimember LLC o un partnership, en el acuerdo operacional va a estar documentado cuánto se le va a pagar en pagos garantizados, así es como se le llama, pagos garantizados a los miembros o a los partners por el trabajo que realizan. Entonces, por ejemplo, por eso es tan importante el acuerdo operacional. Ahí vamos a decir, por ejemplo, a Juanita va a ganar 300 a la semana. Y Rosita, pues como no va todo, ella no vende todos los días, a lo mejor 150 a la semana. Entonces, las transferencias de la LLC van a ser de manera semanal, en orden de 300 para Juanita y 150 para Rosita. ¿Sí dije eso? Bueno, espero que sí. Entonces, así es como se va a manejar. Todo va a depender del acuerdo operacional. Por eso es tan importante que lo tengan. Esas transferencias sí son justificadas y sí se permiten dentro de la LLC, pero no para que ustedes compren cosas personales. Es decir, que vayan y que paguen la marqueta de ustedes con la con la cuenta de negocios de la LLC. Eso no, ¿ok? Cumplimiento legal. Presentar el Statement of Information, ¿ok? Cuando ya tenemos una LLC, hay obligaciones que tenemos que hacer, ¿ok? Hay que presentar el Statement of Information cada año, cada 2 años, o cada vez que haya un cambio, ya sea que salga un miembro o que entre uno nuevo, hay que documentar, ¿ok? Hay que pagar los 800 en California por cada año por mantener la protección de esa LLC, ¿ok? Seguros adecuados. Contratar seguros de responsabilidad civil. Por ejemplo, si tenemos el negocio, si Juanita y Rosita, pues ya tienen su LLC, ¿verdad? Y abrieron un local para vender sus pupusas, tienen que tener su seguro de General Liability, ¿verdad? La de responsabilidad civil. Si alguien se cae dentro de ahí, entra el seguro, ¿verdad? Dependiendo de la industria, va a haber diferentes seguros que vamos a poder contratar. Por ejemplo, si brindamos un servicio, el seguro de errores y omisiones, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la industria, van a ser los seguros que vamos a requerir. Y siempre hay que considerar una umbrella policy, que es las que tienen una cobertura mayor aparte de las coberturas que ya tenemos. Es importante que no importa si es usted un DBA, un partnership o un LLC, estos seguros deben de existir, ¿ok? Perdón. Si pasa algo y hay una demanda y esta LLC no tiene seguros, se van a querer ir contra el dueño. Entonces es importante que ustedes tengan tengan esos seguros. Por ejemplo, si tienen trabajadores, tienen que tener la Workers' Comp. Entonces es importante que tengan estos seguros que los puedan proteger en caso de que algo pase.
Y debe de haber una separación clara del dueño de la LLC con el dueño así regular. Es decir, cada contrato que se firme no debe de firmarlos obviamente el miembro responsable o el manager, pero en nombre de la LLC, no a nivel personal, ¿ok? Debe de haber siempre esa distinción y ese respeto hacia la entidad. Y aquí me gusta mucho poner un ejemplo. Cuando ustedes trabajan en nómina para otra compañía, ¿verdad? Trabajan en nómina, esa otra compañía no les da a ustedes una tarjeta de débito para que ustedes hagan todas las compras que ustedes necesiten, ¿verdad? ¿No? Normalmente nunca les dan realmente ninguna tarjeta para que ustedes puedan hacer gastos. Y si hay un plan de reembolso dentro de la compañía, les van a decir, ok, tienes que demostrarme que hiciste un gasto para mi compañía y me tienes que mostrar el el recibo y entonces yo te puedo reembolsar eso. Entonces, así como estas compañías protegen las finanzas de su entidad, así ustedes deben de proteger las finanzas y la separación legal de su entidad, ¿ok? Deben de tener ese respeto y tratarla como una entidad totalmente diferente, aunque ustedes sean los dueños. ¿Hasta aquí no hay dudas, Ahorita Daniel? acaba de entrar una. ¿Hay una fecha específica para pagar los 800 o va a depender de cuándo se pagó la primera vez? La primera vez depende, por ejemplo, si la pagamos, perdón, yo siempre recomiendo que si van a abrir una LLC, la última fecha que estén pensando es en junio o julio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer el pago de los 800 a los 3 meses y medio después de que abren la LLC. Ese es el primer pago. Los pagos subsiguientes son a más tardar en abril 15 de cada año, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces muchas personas van y abren la LLC en noviembre, por ejemplo. Entonces, por ahí de enero, febrero ya tienen que pagar los 800 del año pasado y en abril tienen que pagar los 800 de ese año. Entonces, eso también entra en planeación, ¿ok? Ustedes tienen que planear cuándo hacer su LLC para que no se le junten esos dos pagos y después ya sean sujetos a multas y penalidades. Entonces siempre es mejor por tarde, yo diría en junio, pero normalmente siempre es recomendado pues a principio de año para que empiece todo el año completo la LLC. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver un comparativo entre la sociedad, que es lo que es el partnership, y la LLC. Las dos, en lo que es en el partnership ya dijimos que la unión de dos o más personas, ¿verdad? En la LLC puede ser solamente una o más de una y son creadas bajo las leyes estatales de cada estado. La responsabilidad es una parte importante. Los socios en una partnership tienen responsabilidad ilimitada. En una LLC, la responsabilidad es limitada nada más. La administración. Normalmente en un partnership todos los socios participan de la gestión o del desarrollo de esta partnership o de esta sociedad. En la LLC tú puedes nombrar a miembros o gerentes o managers que se encarguen. Es decir, yo puedo, Juanita y Rosita son dos miembros de la LLC, pero a lo mejor le dice a Rosita, Juanita, tú encárgate de todo lo legal. O sea, tú cuando vayamos a hacer impuestos del LLC, tú le firmas. Entonces ahí se designa a un manager o a un miembro para que haga las gestiones legales, ¿verdad? Los costos son prácticamente nulos en una sociedad, a excepción de que cuando hagan el acuerdo operacional, ese pues sí les va a costar, pero generalmente no van a tener ningún otro gasto extra. No tienen que pagar los 800 y, pues no tienen que pagarlos cada año como las LLC. En California tenemos que pagar 800 mínimo cada año. Y digo mínimo porque dependiendo de lo que va ganando, de los ingresos brutos de esa LLC puede ser más de 800. Cuestión de impuestos, la sociedad es una entidad de paso y igual que la LLC pasan a través de la K1 a los socios.
En la LLC hay flexibilidad, puede tributar como en una LLC de un único miembro, de varios miembros, o puede tener, poder elegir ser una corporación S o una corporación C. ¿Qué pasa con la credibilidad? Normalmente los prestamistas o las personas que van a contratar a un negocio prefieren una LLC a un partnership. ¿Por qué? Porque les da más confianza, ¿verdad? Saben que esa LLC está registrada, entonces les genera esa confianza de que, ok, esta persona pues, está registrada, no va a haber problema, tiene la protección, voy a estar bien. Entonces, cuando es un partnership de los que no se registran, que son generales, normalmente pues no pasa eso. Siempre hay esa incertidumbre de si nos va a responder la compañía. Aquí te voy a hacer una pausa rápida, Jessy. Ahorita llegamos a las 12, nos vamos a extender 5 o 10 minutos para terminar la presentación y Ok, contestar ciertas preguntas. Quien guste quedarse es bienvenido. Si se tienen que salir, les pido me dejen su nombre, emprendimiento y dónde contactarlos y les voy a mandar la presentación también. ¿Vale? ok. Listo, Jessy. Muy bien, pues de esta manera vamos a terminar, mira. Normalmente las partnerships son para negocios familiares. ¿Por qué? Porque confiamos que no va a haber problemas con la familia. Entonces invitamos al sobrino, al tío, a la prima a formar este negocio, ¿no? Entonces normalmente son pequeños familiares. Digo, pequeños negocios familiares. Cuando es una LLC, igual pueden ser negocios familiares, pero ya estas personas buscan proteger el patrimonio y crecer, ¿verdad? Y en un futuro tal vez tomar la elección para hacer una corporación. Entonces, dependiendo de lo que quieran o de las metas de estas personas que se reúnen para hacer el negocio, puede ser que les convenga ser un partnership o ser una LLC. ¿Ok? Como conclusión, las sociedades son más simples, menos costosas, pero pueden exponer a los socios a tener una responsabilidad ilimitada, ¿ok? Las LLC pueden ser muy flexibles, te dan una protección y te proporcionan un equilibrio, ¿ok? Porque puedes en un futuro convertirte en una corporación, pero si tienes que pagar los 800 en cuestiones de California para mantener esa LLC, ¿ok? La elección entre una sociedad y una LLC va a depender de factores específicos de cada negocio, las necesidades de gestión, las implicaciones fiscales y el nivel de riesgo, sobre todo el nivel de riesgo que quieran los dueños, los socios, los partners, los miembros que estén dispuestos a asumir, ¿ok? Y pues ya llegamos al final de la presentación. Si tienen dudas, aquí estoy. Bueno, hay una pregunta, pero de nuevo, antes de que se me vayan, si gustan que les mande la presentación y les demos seguimiento, por favor, pónganme su información en el chat. Y ahora, la pregunta dice, ¿cómo puedo saber si voy bien con mis pagos de esos $800? Una opción es entrar en la Secretaría del Estado y buscar tu LLC. Normalmente cuando no, ya hay algunos años que no han pagado esos 800, te va a parecer como que está suspendida. Ahora también puedes hablar al Franchise Tax Board directamente al área de negocios, al teléfono de negocios y preguntar. Tienes que tener a la mano en los artículos de organización donde viene el número de tu LLC y obviamente si tú eres el dueño, porque van a querer hablar con la persona que esté autorizada y ya les preguntas. Quiero saber si mis pagos de 800 están al corriente. Normalmente tienes que mandar a hacer el pago cuando hacen los impuestos. Es normalmente cuando se les entrega el voucher a las personas para que hagan el pago. Pero si no te acuerdas, es la manera más fácil, hablar por teléfono. Excelente. ¿Alguna otra pregunta antes de que cerremos la sesión del día de hoy? Pueden levantar la mano si tienen dudas. Micrófono adelante, sin pena. No, al parecer Pues está no. para... De nuevo, voy a dejar el chat, voy a dejar el Zoom abierto. Disculpe, no me quedó muy claro cuando dijo que era mejor al principio de año para hacer una ELC para no pagar los $800.
No, los vas a pagar, pero no vas a pagar los, o sea, les decía que cuando lo abren a finales de año, ustedes tienen que pagar a los 3 meses y medio, bueno, son días, pero normalmente, por ejemplo, si lo abres en agosto, tienes que pagar en septiembre, octubre, noviembre, en diciembre 15 tendrás que pagar los primeros $800. Y después, al siguiente año, en abril 15 tendrás que pagar los otros $800 de ese año en corriente. So, te van a juntar dos pagos. ¿Sí me explico? Sí, o sea que si decido abrir una LLC, tendría que ser en enero o febrero a más tardar. No es Para, que tenga que ser, pero es lo recomendable para que no se te junten dos pagos. o sea que esos $800 me cubrirían el resto de los 10 meses que del año y en enero del Sí, otro año. si lo abres en enero primero, tu pago de los 800 va a ser en abril 15. Tú todo el año te va a cubrir. Hasta el siguiente año, otra vez en abril 15 vas a volver a pagar los 800. Ah, ok, gracias. No, de nada. Vi que tenía la mano levantada, Concepción. Si quieres hacer la pregunta, adelante. Si tienes todavía la pregunta. Ay, disculpe que no podía poner el micrófono. De la vida. Am, Ajá, sí, cuando es lo que... oh, oh. ah, si estaba escuchando que si agarra como corporación S y el LLC, mm, tienen que abrir primero el LLC y después la corporación, no pueden hacerlo directamente corporación. Corporación sí, pero corporación S no. Hay dos corporaciones, la corporación C y la corporación S. A la corporación C se le conoce normalmente como corporación, nada más. Si tú quieres ser una corporación C o una corporación nada más, sí puedes nacer como corporación, pero si tú quieres ser una corporación S, no puedes nacer como corporación S. Tienes que nacer ya sea como LLC o como corporación primero y después tomar la elección para ser una corporación S. Ok. Sí hay forma de contactarlos a ustedes después cuando mi esposo esté para agarrar como más información sobre eso. Claro que sí, Concepción. Voy a mandar un correo de seguimiento. Si no me has puesto tu correo en el chat, Sí, puse mi correo ok. y mi número de teléfono también. Perfecto. Ahí en el correo voy a mandar los enlaces para que puedan agendar una sesión de consultoría, ya sea con Jessica o conmigo, para poderles dar seguimiento y que sea más personalizado. Pero Está bien. sí, con todo gusto, Concepción. Por el momento Muchas gracias. ya voy a cerrar la sesión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya va